un videíto. La segunda parte, pues una introducción a las figuras geométricas un poco más complejas. De la misma manera, habrá una presentación y luego un video. Y por último, explicaré en qué consiste la evidencia que espero de esta clasecita, ¿vale? Entonces, arrancamos. Por favor, la presentación. Bueno, entonces la introducción a las figuras geométricas son formas básicas que se utilizan para describir y representar objetos en el mundo que nos rodea. Estas formas pueden ser planas o tridimensionales, simples o complejas, naturales o artificiales. Las naturales, entonces, en las naturales encontramos figuras que están presentes en los cristales, los nidos de las abejas, que son figuras hexagonales, sí, polígonos hexagonales, las conchas marinas y las hojas de las plantas, en fin, la naturaleza está totalmente invadida de figuras geométricas. Las artificiales, que son las que hemos creado nosotros los hombres a partir de nuestro cerebro, y pues desde tiempos inmemoriales, inclusive en el arte rupestre encontramos ya figuras geométricas a partir de líneas que el hombre primitivo desarrolló. Bueno, entonces en cuanto a las formas planas y volumétricas, las planas son figuras bidimensionales con círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos. Y las volumétricas pues son figuras tridimensionales como cubos, esferas, pirámides y cilindros. Formas orgánicas y geométricas, formas fluidas y sinuosas, similares a las encontradas en la naturaleza, como las hojas y las piedras. Y las geométricas, formas definidas con líneas rectas, ángulos precisos, como los cuadrados y los triángulos. Simples, círculos y triángulos. Complejas, polígonos regulares e irregulares. En cuanto a las fórmulas de las figuras geométricas, mis queridos muchachos, pues encontramos cálculos, aplicaciones y precisión. Para calcular el área, espérame un segundo, silencio aquí un momento esto.
Ajá. Yo dije, para no como cordiales, cosas y pues, me va a retirar. Bien, en cuanto a las fórmulas de las figuras geométricas, eh, en cuanto a las fórmulas de las figuras geométricas, decíamos que para los cálculos y las preguntas al final de la sesión con mucho gusto se las resuelvo, porque si me pongo a resolver las dudas no doy clase y entonces simplemente hago lo que hacen muchos, que simplemente dejan la evidencia y se acabó. ¿Sí? Y si se está grabando la sesión, deben estarse grabando en este momento. Entonces, si no me permiten, pues definitivamente, reitero, hago lo que sucede en algunas sesiones, dejo la evidencia y no. Yo trato de hacer, hacer las cosas lo mejor posible, pero pues conectémonos un poquitico. Gracias. Cerremos el micrófono porque tampoco puedo. Cálculos. Para calcular el área, el perímetro y el volumen de las diferentes figuras geométricas se utilizan fórmulas matemáticas preestablecidas. En cuanto a las aplicaciones, mis queridos muchachos, pues estas fórmulas se aplican en campos como la arquitectura, la ingeniería y el diseño. ¿Me están escuchando? Yo estoy hablando. Sí, señor. Sí, instructor, sí, lo escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Muy bien, y en cuanto a la precisión, pues el conocimiento de las fórmulas geométricas es esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en diversos proyectos. Bueno, yo quiero como ahí hacer un poquitico de, aunque vamos a compartir un videito por ahí de historia de la geometría, pero en muchas películas, por ejemplo, cuando se remonta uno a ese Egipto, vemos que en cuanto a la construcción de las pirámides, se utilizaban topografía, yo pienso que avances topográficos muy, muy interesantes, donde se veía a precisamente arquitectos de la mano con los líderes de la construcción y tomando algunas medidas y tales para poder construir las pirámides. Recuerden también que desde la geometría encontramos que los pueblos que fueron reprimidos, como los pueblos primitivos a lo que hoy llamamos Israel, Judea y demás, fueron esclavos de los egipcios y a esos manes les tocaba cortar, ¿cierto?, piedras para poderlas apilar y construir las pirámides. Si vamos un poquito más adelante en la historia, recuerden que el Renacimiento era geometría pura, Y si nos vamos también por allá más atrás todavía, para hacer saltos y saltos y saltos, pues recuerden que la Biblioteca de Alejandría tenía cientos de volúmenes de geometría muy, muy detallada para hacer tiempos por allá 400 años antes de Cristo. Entonces, pues nuestra especie siempre ha estado ligada a la geometría y definitivamente la arquitectura avanzó en función a los avances que hemos tenido en geometría. Muy bien, continuamos. Listo, las aplicaciones entonces, arquitectura, diseño, arte. Arquitectura, lo mencioné hace unos segundos, diseño y pues
figuras geométricas para crear patrones, texturas y demás. Arte, pues los artistas utilizaban en el medioevo y en el Renacimiento la geometría para construir sus obras de arte, ¿vale? Arquitectura, recuerdan que Nueva York es Nueva York gracias a que hubieron avances tecnológicos en el acero y pudimos hacer que los edificios empezaran a nacer, ¿no? Y eso fue gracias precisamente a Andrew Carnegie y pues a los arquitectos que él tuvo, que permitieron hacer cálculos estructurales y demás para empezar a construir esos grandes rascacielos de la ciudad de Nueva York. Continuamos. Bueno, a continuación, un videito chévere. Monster High Ultimate Secrets Sustos Neón. Llaves que cambian de color. Descubre los 4 compartimentos secretos con 10. ¿Sabes cómo se usa la geometría en la vida cotidiana? Cuando estudias el tema, la ciencia de las líneas y los ángulos puede parecer nada más un ejercicio aburrido de fórmulas. En realidad, la geometría la utilizas donde sea que vayas. Ya sea que lo sepan o no, la geometría literalmente da forma a nuestras vidas. Para que tengas una idea de desde cuándo se utiliza la geometría, echemos un vistazo a dónde recibe su nombre la geometría. La geometría se deriva de las palabras griegas para la tierra, que es geo, y medida, metría, y fue puesto en práctica por los antiguos griegos y continúa siendo utilizado en todo el mundo hoy en día. La geometría es la ciencia de medir formas, ángulos, áreas y distancias. Por la evidencia que dejaron los antiguos griegos en sus asombrosas ruinas, como el Partenón, es indudable que tenían un profundo conocimiento y comprensión de la ciencia de la geometría. Si necesitas un ejemplo de cómo la geometría te afecta a diario, no necesitas hacer nada más que echar un vistazo. ¿Qué ves? Tal vez es un puente. ¿Observas las vigas de acero debajo? Están dispuestos usando ángulos de geometría muy específicos para darle estabilidad al puente. La geometría también determina la forma en que se construyó su casa, con ángulos y líneas que hacen que las paredes sean sólidas y permiten que el techo soporte agua y nieve. Si todo este pensamiento llega a ser demasiado, intenta beber una lata de refresco. ¿Alguna vez te preguntaste cómo saben que una lata es exactamente de 12 onzas? Hay una fórmula geométrica que dictamina el tamaño de la lata para que contenga exactamente la cantidad correcta. La maquinaria que llenó la lata también se basa en fórmulas geométricas. La gente usa principios similares cuando cocinan en casa. Los moldes para pastel y las ollas son todos tamaños específicos y estandarizados que no existirían si no tuviéramos geometría. Sin geometría, no podríamos construir casas, fabricar cosas o practicar deportes con mucho éxito. La geometría no solo hace las cosas posibles en la vida cotidiana, sino que también las hace más fáciles al proporcionarnos una ciencia exacta para calcular las medidas de formas, ángulos y áreas. Si bien, cada vez que observamos a nuestro alrededor, nos encontramos con un edificio, una casa, árboles, insectos y animales, nunca analizamos con mayor detenimiento su estructura o su imagen. Si así lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que en cada uno de ellos y en cada cosa que nos rodea, incluso en la misma naturaleza, existe la geometría, de una u otra forma. Un edificio tiene que tener una reflexión con respecto a sí mismo, al igual que una fruta. Si la cortamos por la mitad, nos encontramos con que ambas partes son simétricamente iguales. Al momento de observar una flor, nos encontramos con una perfecta rotación o teselado de sus pétalos con respecto a su centro. Y así con muchos otros ejemplos de nuestro cotidiano vivir. Nuestro lenguaje verbal diario posee muchos términos geométricos, por ejemplo, punto, recta, plano, curva, ángulo, paralela, círculo, cuadrado, perpendicular, etc. Si nosotros debemos comunicarnos con otros acerca de la ubicación, el tamaño o la forma de un objeto,
La terminología geométrica es esencial. En general, un vocabulario geométrico básico nos permite comunicarnos y extendernos con mayor precisión acerca de observaciones sobre el mundo en que vivimos. La geometría tiene importantes aplicaciones en problemas de la vida real. Por ejemplo, está relacionada con problemas de medidas que a diario nos ocupan, como diseñar un cantero o una pieza de cerámica o un folleto, cubrir una superficie o calcular el volumen de un cuerpo, con leer mapas y planos, o con dibujar o construir un techo con determinada inclinación. Cuando un padre va con su hijo por la calle, al comprar nieve en cono, el padre siempre le dirá al niño: «Mira, hijo, aquí tienes un cono», y no: «Mira, aquí tienes un cuerpo redondo». O si juegan juntos al fútbol, el niño solo sabrá decir que el objeto que utilizan es un balón, pero no lo definirá como un cuerpo redondo, o sea, una esfera. Desde pequeños, los padres deberían familiarizar a sus hijos con la geometría, con este tipo de conceptos, que al fin y al cabo no son tan complicados. Numerosos cuerpos redondos nos rodean cada día, y si los propios padres o tutores de los niños les enseñan que un cono abarca mucho más que esa simple palabra, o que un balón de fútbol no es solo un simple objeto con el que poder jugar, sino que se puede aprender mucho más de él, considero que facilita mucho, y posteriormente la labor de los profesores en los colegios, cuando tengan que enseñar geometría a los alumnos, pero sobre todo, la habilidad de comprensión de cualquier situación de los alumnos. Introducing the English test. Listo, muchachos. Vamos a ver el siguiente video de la historia de la geometría. Matemáticas primer grado. Emma, ¿ya pensaste qué sala del museo vamos a visitar? Sí, vamos a la sección de geometría. Dicen que en la sala de audiovisual reproducen un video de su historia. De acuerdo, vamos. Por acá, Mateo. Está por empezar. La geometría en Babilonia. Los babilonios vivieron en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Se les atribuye la invención de la rueda aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era. Por eso se piensa que contribuyeron a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro. El diámetro cabe 3 veces y un poco más en la circunferencia. A esta relación se le llama número pi. Ellos estudiaban los astros, y debido a que su año se dividía en 360 días, establecieron que la circunferencia se dividiera también en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. A la fecha seguimos utilizando sus conocimientos, por ejemplo, cuando usamos el transportador para medir ángulos, que está dividido en 360 grados. Se dice que sabían cómo trazar un hexágono regular inscrito en una circunferencia. Podían calcular la superficie de un terreno. Y también sabían calcular el área del trapecio rectángulo.
Cuando realizaban trabajos de excavación de sus canales para riego, eran capaces de calcular el volumen de sólidos, como el cilindro, o de prismas rectos. La geometría en el Antiguo Egipto. La geometría tuvo sus orígenes en Egipto con la medición de áreas, ya que al desbordarse el río Nilo, borraba las señales que limitaban los terrenos de los agricultores, por lo que nuevamente se tenía que medir la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. La geometría en Grecia. La geometría griega fue la primera en ser formal. Tenían escuelas en las que se encontraban grandes sabios, por ejemplo, la escuela pitagórica, con Pitágoras como el maestro principal. En este cuadro pintado por Rafael en 1509, se muestra la escuela de Atenas con Platón y Aristóteles al centro. Estos filósofos elaboraban propuestas o hipótesis, cimentaban teoremas y hacían demostraciones. Decían que para decidir si una hipótesis era cierta, habría que considerar cada una como tesis de otro razonamiento, cuyas hipótesis deberíamos también probar. Así se tiene un proceso en el que todo tiene que estar demostrado. Este razonamiento lógico es el verdadero aporte de la geometría a la matemática. En la geometría se formula, se argumenta y se demuestra. El nombre geometría es una palabra griega donde geo significa tierra y metría, medida, es decir, medición de la tierra. Claro que la geometría es mucho más que la medición de la tierra. Euclides propuso un sistema de estudio en el que se da por sentada la veracidad de ciertas proposiciones, por ser intuitivamente claras, y a partir de ellas se deducen los demás resultados. Escribió el libro Los Elementos, en el cual con tan solo 5 postulados construyó toda la geometría conocida hasta ese momento. Los postulados de Euclides son: 1. 2 puntos cualquiera determinan un segmento de recta. 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos, las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Este último postulado tiene un equivalente, que es el más usado en los libros de geometría. Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela. Su obra perduró como única verdad geométrica hasta la Edad Media. Sin embargo, durante el Renacimiento, se cuestionó el que solo existiera una sola geometría. En esa época apareció Leonardo da Vinci con la perspectiva y su proporción divina. En la actualidad, la geometría euclidiana se sigue estudiando en las escuelas. Pero ahora se reconoce que no es la verdad absoluta ni la única. El ruso Nikolai Ivanovich Lobachevsky y el húngaro János Bolyai, que separadamente formularon el primer sistema de geometría no euclidiana, optaron por demostrar que los postulados de Euclides no se cumplen cuando se toman, por ejemplo, cuerpos esféricos. No sabía que Euclides y otros sabios habían hecho esas aportaciones a la geometría. Sí, el conocimiento es construido por muchas personas. Se me antojó un dulce. ¿Pasamos a la cafetería del museo? ¿Pero me compras algo? ¡Claro! Bueno, muy bien. Entonces hablemos un poquito de las áreas y volúmenes del cuadrado.
Entonces, un cuadrado es un polígono regular con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. El área del cuadrado está expresado como lado por lado y el volumen es lado al cubo o lado por lado por lado. Muy bien. Aplicaciones, pues nada, arquitectura, simetría y demás. El rectángulo, que es otro polígono. 4 lados, 2 rectos y 4 ángulos rectos. 2 de ellos iguales o una pareja de ellos iguales y las otras desiguales. Aplicación, pues igual, diseño, no sé, todo el tema. ¿Qué ecuaciones encontramos allí? Pues entonces el área será el largo por el ancho y el volumen largo por ancho por alto. El triángulo. Un polígono con 3 lados y 3 ángulos. El área, pues sería la que hemos escuchado toda nuestra vida, que es base por altura sobre 2, y el volumen base por altura por profundidad dividido en 6. Las aplicaciones, pues en todo lado vemos triángulos. En cuanto al cilindro, entonces la fórmula sería pi por radio al cuadrado. El volumen sería 4/3 por pi por el radio al cubo, o la 3. Aplicaciones, pues nada. Ahí habla de relojes, ruedas, monedas, en fin. Cilindro. Figura geométrica tridimensional con 2 bases circulares y una superficie lateral curva. Las fórmulas, entonces tenemos que el área sería igual a 2pi multiplicado por la altura más el radio, y el volumen sería igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Esa h es altura. Aplicaciones, pues tuberías, tanques, columnas, en fin. El cono también, que lo encontramos por todo lado, lo vemos. Entonces es una figura geométrica tridimensional con una base circular y una superficie lateral que se estrecha hasta el vértice. ¿Qué formulitas encontramos por ahí? Entonces decíamos que el área es igual a pi multiplicado por r por la sección, por S. El volumen sería equivalente a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Ahí están mostrando algunas cositas ahí de las aplicaciones de esos conos. Pues nada, manera de resumen, pues presentamos esa diapositiva donde sintetiza las figuras geométricas más básicas que hemos estudiado: cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, cilindro y cono. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esa evidencia, no? Pues primero, pues esclarecer que esta es una clase realmente de recorderis por allá del cole. Entonces no me adentro, porque la evidencia tampoco lo pide, a hacer cosas complejas ni nada de esas cosas, sino a tratar de hacer un poquito de memoria. Entonces la evidencia, si la abrimos un poquito más, pues no logro leer. Bueno, entonces la evidencia pues la van a encontrar allí en la plataforma, la GA2 240201 528, AA4EB01, algoritmos para el cálculo de áreas y volúmenes.
¿Qué nos está diciendo? Pues se dice que se recomienda, primero, consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen, según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo en recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas en las que usted pueda tener acceso. Segundo, puede guiarse con el material multimedia, el cual le ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Revise la bibliografía y ahí hay un enlacecito. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Cuarto o D, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para el cálculo del volumen? Realice una presentación donde se explique la solución del problema dado. Para la entrega de esta evidencia, tenga en cuenta que la presentación debe tener una introducción, un problema planteado, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado y las conclusiones. Lady, yo estoy viendo la presentación, no sé si es un tema de su merced porque yo la estoy viendo. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes en un formatico PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la evidencia correspondiente y acceda al espacio. Lady, yo la estoy viendo. Entre las cosas por las cuales ayer alguien me cuestionaba y que yo no presentaba y me valía de mi asistente, es precisamente eso, porque yo estoy como ustedes viendo las cosas y no las presento para poder estar en su misma posición. Yo la estoy viendo. Mariluz, la escucho. No la logro escuchar. Instructor, buenas noches. Una pregunta. Esta introducción que usted nos está presentando está en la plataforma Sayuna. Nosotros dejamos todo. La directriz mía es dejar todas las presentaciones, todo lo que se converse, todos los enlaces, tanto en Sayuna como en el chat de la clase, para que ustedes tengan acceso a eso. Bueno, termino de explicar la evidencia y después resuelvo las inquietudes, ¿vale? Listo. ¿Qué pretendemos con esta evidencia? De golpe se me viene a la cabeza, no sé, en este momento estoy viendo al frente mío muchas figuras geométricas. Estoy viendo una silla, estoy viendo por allá una pantalla llamada televisor con una base que la soporta. Estoy viendo un tablero, estoy viendo, oye, esta sí me parece chévere, estoy viendo la casa del gato, que estoy aquí en mi oficina y aquí tenemos un gato guardián y ese man vive, esa gatica vive ahí en una casita, entonces estoy viendo la casita de la gata y eso está constituido como por unos cilindros, estoy viendo ahí como unas circunferencias, estoy viendo un cajoncito donde duerme la gata. Y bueno, y así pues, si ustedes están haciendo el mismo ejercicio, para donde ustedes vean, van a ver figuras, ¿sí? Aquí hay una vela de mi asistente, de la gerente de la compañía, y aquí veo que tiene velas, entonces estoy viendo como un candelabro. Entonces, ¿de qué se trata la evidencia, mis queridos chicos? Entonces, la idea es que construyan un documento y se valgan de algún objeto que tengan, un muñequito de nieve, no sé, cualquier vaina que se les venga a la cabeza. Pero resulta que esas cosas que están, ese objeto pues está constituido precisamente de figuras geométricas, de polígonos
de volúmenes, de áreas. Ahí está. Y entonces la idea de esta evidencia es que calculen el volumen del objeto que quieran estudiar. Todos esos objetos pues son al final cilindros, al final son cubos, al final son circunferencias, al final son rectángulos, al final son, no sé, cuadrados. Y pues que si yo veo aquí algún objeto, pues entonces yo lo despiezo, es el término que utilizamos en el colegio cuando veíamos figuras o veíamos geometría descriptiva, lo despiezo en las figuras que yo vea que existen. Entonces lo despiezo y puedo llegar a la conclusión que la casa del gato de aquí de la oficina, pues le tomo la foto, por ejemplo, yo lo haría de la siguiente manera, le tomo la foto a la casita de la gata y cojo un flexómetro y entonces mido el cajoncito el cajoncito donde duerme y digo, este cajoncito es un cubo y ese cubo, entonces el volumen de ese cubo es tanto. Pero resulta que la casita de la gatica, ¿cierto?, tiene una tabla donde está eso. Entonces cojo el flexómetro nuevamente y mido esa tablita donde reposa el dormitorio de ella y pues también calculo ahí el volumen de eso. Pues partiendo de las figuras geométricas o de las fórmulas que vimos hace unos raticos. Y veo que la figurita de la casita de la gatica tiene como unas 4 columnas, entonces pues son cilindros, y entonces pues tomo el flexómetro y mido nuevamente y calculo el volumen de cada una de esas columnitas. Entonces al final la casita de la gata va a ser la suma, o el volumen de la casita de la gata va a ser la suma de las 4 columnas más la tablita donde reposa el cajón donde ella duerme, más el cajón donde ella duerme. Entonces, la evidencia básicamente es eso, es calcular el volumen de la figura que a ustedes les plazca, Y la dibujan o toman la foto, la ponen ahí en un documentico y me muestran ahí el procedimiento y se acabó. Señorita Sandra Milena Vanegas Correa, le escucho. Profe, hola, buenas noches y también para los compañeros. Profe, o sea que solamente sería coger la imagen, desbaratar pues la pieza según lo que nosotros, el elemento que cojamos, hallar el volumen, bueno, el área y todo eso, y no tenemos que enviar nada más por escrito. No, señorita, simplemente el proceso, el procesito y ya. Y me dice el algoritmo es la suma del cuadrado. Voy a pensar en la gatica, ¿no? Entonces, cuando aquí dice algoritmo, el algoritmo es simplemente la ecuación que me permite el resultado. Ese es el algoritmo. Entonces, yo escribiría el volumen del cuadrado más el volumen de la columna multiplicado por 4, porque son 4 columnas, que al final esas columnas son unos cilindros, más el volumen, por ejemplo, de la tablita donde ella reposa, ¿cierto?, donde está la cajita. Y entonces yo escribiría volumen de columna 1, más volumen de columna 2, más volumen de columna 3, más volumen de columna 4, más volumen de la tabla, voy a decir, más el volumen del cajoncito donde ella está, que es un cubo, y ya. Y entonces el algoritmo sería eso. Y pues chévere. Y también, como ustedes van a tomar el flexómetro y van a medir, pues me dicen en la evidencia cuánto es el volumen de la casita, por ejemplo, aquí de la ATSI, que es lo que yo estoy colocando de ejemplo. Pero si ustedes quieren sacar, no sé, la vela que tiene aquí doña Marisol, entonces pues sacan el volumen de esa vela que estoy viendo acá. O no, dije, yo quiero calcular el volumen allí del televisor que tengo aquí al frente con una soportería chévere, pues también lo hacen, de la figura irregular que quieran hacer y ya.
Fernanda, le escucho. Profe, buenas noches. Y con respecto a la pregunta de que dice, piensa en la siguiente pregunta, si tuviera un sólido regular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Precisamente es esto que estoy diciéndole. Cuando son regulares, pues es el cajoncito de la gatica para de contar. Pero cuando son irregulares es la suma de diferentes figuras. Ah, ok, listo. Bueno. Todo lo que compone, pues, el objeto que cojamos. ¿Qué quieres analizar? Ok, listo, gracias. Sí, señora, con gusto. Hay una pregunta por ahí suelta. ¿Desayuna qué? Por ahí la persona que levantó, Mariluz. La escucho. Instructor, buenas noches. Buenas noches, señora Mariluz. Una pregunta. ¿Para esa evidencia hay que hacer un video como el de la evidencia anterior o simplemente se hace el trabajo y se envía? Se desarrolla y se envía. Un documentico en Word bien jaladito. Ahí dice PDF. Entonces, pues lo pasas a PDF. No hay video, sino un documentico. Es que como dice, incluyendo el proceso, entonces se debe explicar el paso a paso dentro del mismo trabajo o simplemente se desarrolla, se sacan las fórmulas y se envía. Yo haría lo siguiente. Yo estoy colocando ejemplo de la casa del gato de acá. Entonces, tomo la fotico o lo dibujo y entonces hago el despiece, el cajoncito, monto ahí en el documentico de Word, dibujo el cajoncito y le presento al profe Jaiber las dimensiones del cajoncito. Entonces, como lo estoy dibujando, entonces tanto es de alto, tanto es de ancho, tanto de largo, entonces el volumen de ese cajoncito es tanto. Después dibujo una columna y hallo el volumen de esa columna y le digo al profe Jaiber que son 4 columnas, entonces por 4 y después, ¿sí me entiende? Ese es el proceso. Ok, instructor, muchas gracias. Con todo gusto, Mariluz. Nelly, le escucho. No, profe, se me limpió. No, nada. Bueno, perfecto. En este momento estamos subiendo el link. El link de las grabaciones deben estar en Sayuna. Deben estar, porque esa es una directriz que yo doy. Ahí precisamente lo estamos escribiendo. YouTube, no sé qué, / trabajo cenas, no sé qué, sí sé cuándo. Ahí está el link de las grabaciones. También lo estamos subiendo a Sayuna, ¿sí? ¿Me confirma por el chat, señorita Derly? O Jaiber. Sí, véalo, ahí están grabaciones. Nuevamente el plazo, Sara, lo he dicho, una semana de gabela puedes tener. Mónica, la escucho. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pregunta, si con la evidencia que su merced dejó en la clase pasada, digamos, del video, nos diste hasta el 31 de julio para montarla, o sea, y esa digamos que es un poco más compleja, y estas otras evidencias que nos están dejando, ¿no hay alguna posibilidad que queden, digamos, con el mismo lapso de tiempo para poder hacerlas bien hechas? Listo, entonces dejemos el mismo lapso. Por ejemplo, Alejandra, Derly, que no están las grabaciones en Sayuna. Sí, con gusto, Mónica. Están en YouTube. Y las evidencias, todas hasta el 31, me están diciendo. La señorita María Liliana que levantó la mano. Profe, disculpe, yo tengo acá que la fórmula para hallar el volumen de la figura irregular, ¿esa qué fórmula? No, ¿Qué fórmula se usa? No, tienes es que construir la figura irregular, reitero. O sea, por ejemplo, se saca el volumen de cada figura y luego se suman todas. Claro, esa es la forma. Sí, se me viene a la cabeza no sé, voy a pensar en una cosita ahí loca, el muñequito de nieve que nos venden los gringos en diciembre. Uh-huh. Entonces son 2 esferas, esfera de la pancita, esfera del cuerpecito,
después yo no sé, tiene como un cono que es como la nariz. Sí, no sé. Y entonces pues dibujas el morraquito ahí en el documento que te estoy solicitando, dibujas el morraquito y ya hallas la esfera 1, la esfera 2, la nariz, no sé, como lo hayas pensado tú, pero pues sumas esos volúmenes parciales y cuando sumas los dos. Y así es, perfecto. Ok, listo, gracias. Sí, señora, con gusto. Bueno, Jenny, muy gracias, ingeniero, por permitirnos que la página del DANE que para comentarle que la página del DANE no carga, aún la página se queda cargando. ¿Hay alguna otra página que podamos utilizar? Pues madre, no sé por qué la página del DANE es la evidencia me habla de esa página del DANE, no sé. Sí, pero no carga. Yo también intenté hoy todo el día y nada, no entra. ¿No entra? Venga, miramos a ver. Déjame lo intento yo. No sé si... a ver, entremos a ver. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro Marulanda. Profe, para decirle que a mí la única página que no me carga es la de Geoportal o Geovisión. A mí las otras tres sí me cargan. Gracias, Alejandro. Es que es tan difícil, muchachos, porque pues yo tengo que hacer un acto de fe, y no es mi... Yo siempre utilizo esta chascarrillo, y es que la fe no es una de mis mejores virtudes, y es cierto, pero tengo que hacer un acto de fe porque pues les creo que en algunos casos no carguen, otros sí, no sé por qué, pero pues, por ejemplo ahí estamos haciendo el ejercicio y lo estamos viendo. Ahora yo mismo, yo lo acabo de abrir a la página, en la página aquí desde el portátil donde estoy sentado, y yo estoy viendo la página del DANE. Yo la estoy viendo. Y sé que mi compañera de la oficina que está aquí con ella, que es Jaiber Roland Jiménez Bejarano, que es mi otro perfil ahí, y el otro es Autronics. Estoy trabajando en las dos, y vea que desde Jaiber sí lo estoy viendo, sí, no sé, y desde Autronics también estoy dentro de la página del DANE. Entonces, pues, no sé por qué no les cargan a ustedes, pero a mí sí me está cargando en este momento. Y si yo le doy estadísticas por tema, entonces me dice aquí economía, sociedad, territorio, censo nacional arrocero 2016, censo agropecuario. O sea, a mí sí me cargan. No sé por qué no les carga a algunos personajes, pero pues ahí sí no sé. Ingeniero, profe, es como tema de paciencia, porque igualmente la página es un poquito lenta, pero ella en algún momento, digamos que con un buen internet ella evoluciona, pero sí, digamos que se demora un poquito más para cargar, es un poco lenta, pero carga. Sí, gracias, Marilu. Sí, no, como te digo, a mí me carga, en este momento lo estoy cargando, y mi otro perfil también lo acaban de ver ustedes, que lo acaba de publicar, y desde allá también lo cargó. Entonces, pues, no sé, por eso les digo que el acto de fe no es de mis mejores virtudes. Ve, ahí se está trabajando. Mire, ahí entran, y ahí desde Geoportal del DANE sí está cargando. Entonces, pues, la invitación es a que tengan paciencia, la invitación es que... Sí. Yo acabo de entrar, instructor, sí, ya ahora sí me cargó, pero en el día no quiso cargar. Bueno, gracias, María. Afortunadamente le cargo. Tengan paciencia. Pedro Aponte, buenas noches, le escucho, don Pedro. Tengan paciencia, muchachos, porque yo sé que para muchos de ustedes esto es nuevo, la virtualidad, la formación de esta manera. Tengan paciencia. Igual nosotros estamos dejando todo en YouTube, estamos dejándolo en los anuncios del grupo para que puedan entrar. Entonces, esperen un segundo, a ver qué pasó acá. Bueno, entonces,
Mañana se sube el anuncio con todos los links. Vamos a hacerlo nuevamente. Mañana se suben los anuncios con todos los links y el material de estudio sobre el componente de matemáticas. ¿Sí? Entonces, mañana hacemos eso. ¿Vale? Estén muy pendientes de las publicaciones y demás. Aquí dice lo siguiente: si quieren, la otra semana podríamos cuadrar una clase por si tiene algunas dudas. Entonces yo los publico y les digo, bueno, les digo tal día con 72 horas, si quieren entren y discutimos un poquito de las evidencias, si no pudieron o alguna cosa, porque pues al final hasta el 31 vamos a tener plazo. Entonces podría hacerlo de esa manera para apoyarnos, ¿vale? En cuanto a las sesiones pues de clase, pues este componente básico de matemáticas tiene tres días y este sería el tercero. Entonces digamos que por Sayuna o por la plataforma o por disposición del SENA, pues no, ya sería el último encuentro que tendríamos. Nidia, le escucho. Instructor, buenas noches. Hola, señorita Nidia. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo ya estudié virtualidad, ¿cierto? Sí, señora. Pero en el anterior curso que yo tuve, nos dejaban de pronto en algunas evaluaciones o trabajos que debíamos de ingresar, trabajar en conjunto con grupo o algo así. ¿Hay alguna posibilidad que de pronto en algún momento podamos trabajar de pronto este trabajo en conjunto? Pues hablo yo por un compañero que tengo cercano en la empresa y podemos de pronto desarrollar el trabajo juntos. Pues Nidia, si nos pegamos estrictamente a las evidencias, pues son de carácter individual. Eso es lo que me está pidiendo la evidencia. ¿Y qué pasa, Nidia? Yo te cuento. ¿Qué te cuento? Lo que pasa es que esto se ha vuelto tan difícil, Nidia, y entonces en cualquier momento entran desde la dirección general y entran y hacen una auditoría de las evidencias del aprendiz. Entonces, por mí, maravilloso que fuese por parejas y tal, pero como la evidencia dice individual y como estos personajes son más papistas que el Papa, entonces, conclusión, toca hacerlo individual, porque donde precisamente encuentren la evidencia, la señora Nidia Acosta y el compañero tal, pues se la monte. ¿A quién se la dedican? Pues no sé si al instructor o al aprendiz, pero para evitarme unos líos, eso es mejor hacerlo y ya. Individual. Ok, instructor, muchas gracias. Con todo gusto, Nidia. Pedro, le escucho. Profesor, buenas noches. Usted disculpe, pero necesito saber para qué hay que entrar al DANE. Yerli, por favor, nosotros estamos publicando en el YouTube, en los canales, dejamos esa presentación de la clase y lo invito a que si no ha podido entrar a la clase, entre allí a la grabación y mire lo que yo dije, porque si no me toca recapitular como dos clases anteriores y pues no es la idea, ¿vale? Bueno, por favor, vamos a dejar hasta ahí. Nuevamente, los videos o las clases quedan grabaditas ahí en el YouTube, por favor, véanlas. Ahí, mire, por ejemplo, ahí se está colocando la otra. Y bien, y ahí pues si no escucharon la parte donde dije la evidencia, pues búsquenla ahí y escuchen. Señora Mariluz, le escucho. Instructor, buenas noches. Una pregunta. ¿El día de mañana volvemos a tener clase con usted? No, señora.
La otra semana les publico qué día nos podremos topar un ratico y esclarecer dudas sobre las evidencias, pero pues ya es un tema que debieron haber trabajado las evidencias, ¿no? Ok, sí, señor, sí, igualmente ya se está iniciando el proceso. Muchas gracias. Aló. Doctor, una pregunta. Señora, le escucho. Lo que pasa es que yo te escuché decir que de las clases de la primera fase como de matemáticas eran 3 clases y pues yo veo que de pronto pues la primera sería esta porque la pasada era del medio. La primera, hoy hablamos de geometría, la anterior hablamos de estadística y la primera de qué hablamos, a ver, muchachos, ¿quién me recuerda? La presentación. Las ecuaciones. Primero fue la ecuación. Perfecto, eso. Entonces ahí están las 3 clases, la de ecuación, de la casita de chocolate. Son tres evidencias que nos piden en esta fase. Esas son las 3 evidencias que tienen que presentar. Y ya. Son entre la de la casita de chocolate, la del DANE y la que vimos hoy de la figura geométrica. Sí, señora, así es. Y pues la otra que fue la evaluación, pero eso usted dijo que no era calificable. Sí, señora. Bueno. Listo, muchachos y chicas, feliz noche. Descansen, sean felices y bueno.